No es sorpresa para nadie que las adaptaciones de videojuegos, llámese película con personas de carne y hueso, llámese cartoon o llámese anime, son en su vastísima mayoría una pútrida mierda. Todos sabemos que esta suele ser la regla general y no la excepción. Y no es coincidencia ni mala suerte que siempre pase esto con videojuegos. Debe de haber razones específicas que expliquen este fenómeno. Bueno, aquí estoy yo para enlistar algunas de las razones. Primero, problemas en interpretar los tiempos. Verán, tanto en videojuegos como en libros, como en cualquier otro medio que es adaptado a animación, los directores encuentran extremadamente enrevesado traducir el tiempo que transcurre en un videojuego a una serie animada. Véase el caso de los RPGs. Estos juegos están llenos de texto que dan un montón de explicaciones. Con este tipo de adaptaciones ocurren dos cosas. Primero, es mucho más tedioso recibir la información en una animación que un videojuego. Debido a que los RPG suelen tener muchísima información, la gran diferencia con la animación y el juego es que en el juego el jugador lee el texto al ritmo que él prefiera. Algunas personas son mucho más rápidas leyendo que escuchando, así que leer algo no es lo mismo que esperar y escuchar al ritmo del personaje que esté hablando. La segunda cosa que ocurre es que conviertes tu animación en pura exposición. Por ende, no estás aprovechando el medio en el que estás trabajando y vuelves extra aburrido la serie con tus explicaciones eternas que pueden tener sentido en el juego, pero que en la ejecución de la animación no lleva a nada o no sirven para nada. Se requiere a un muy buen escritor y director para dar la información esencial en menos tiempo y de forma entretenida. El segundo problema es que en gran parte de los videojuegos los personajes no tienen personalidad o tienen una muy básica. Aquí puede pasar una de dos cosas: o eres fiel al videojuego y haces que los personajes tengan una personalidad extremadamente aburrida como en el videojuego, o le inventas una personalidad tú mismo. Hacer lo segundo es lo más inteligente, pero no es algo que no pueda acarrear sus problemas. Obviamente, puedes terminar dándole una personalidad que contrasta completamente con la idea que se tenía de él. Solo miren la versión cartoon de Zelda. Siempre imaginé a Link como un personaje introvertido, sereno, serio y respetuoso, mientras que en la adaptación es "Yo, man, so cool. Well, excuse me, princess." Es irritante. Un tercer problema sería que muchos videojuegos poseen una historia demasiado lineal, lo que vuelve a una animación en algo muy lineal. Aquí aplica un proverbio muy sabio: es divertido jugar videojuegos, pero ver a alguien más jugar es aburrido. Por ello, los gameplays interesantes son los que agregan algo más, como la comedia o el comentario. En el caso de inventar una historia que no está en el juego original, corres el riesgo de que la adaptación se sienta totalmente alienígena y nada se parezca al videojuego. Un cuarto problema sería adaptar ciertos conceptos del videojuego a la animación. Un ejemplo prime es Pokémon. En el videojuego tenemos a nuestro personaje surfeando arriba de un Horsey, volando arriba de un Pidgey, derrotando una entera organización criminal a sus 10 años él solo, entre otras ridiculeces que en las adaptaciones anime y manga u omiten o adaptan de formas muy ridículas. Pero el problema que más detesto de todos es que quieran hacer una calca exacta del videojuego en animación. Si una cosa es exactamente lo mismo que la otra, ¿para qué rayos experimento con la otra? Es una pésima idea de marketing, ya que las diferencias es lo que suele atraernos a la contraparte del producto. Y por otra parte, es tan retardado cuando en la animación estoy escuchando los efectos de sonido del juego, en algo que se supone debería ser serio, o estoy viendo elementos que lo hacen ver como un videojuego, como los cuadros de texto. Y es por esto que la nueva animación de Castlevania está bien, pues no cumple con la mayoría de problemas expuestos aquí. Es divertida, descerebrada y puro estilo sobre sustancia.